Una historia de redención y amor prohibido en los páramos de Extremadura. Rodrigo Mendoza, hijo de un señor que traicionó a los carlistas, se pierde en tierras áridas y es rescatado por una comunidad de mujeres gitanas lideradas por Esperanza Herrera. Cuando descubre que su padre fue quien destruyó la familia de la mujer que está aprendiendo a amar, deberá elegir entre su linaje y su corazón. ¿Puede el amor vencer los pecados del pasado? Una saga épica de 3 partes que te mantendrá al borde del asiento. Dale like si te emocionan las historias de segundas oportunidades y suscríbete para más relatos del corazón español. No eres tu padre, pero llevas su nombre. Historia de amor gitana en Extremadura, 1885. Extremadura, España. Agosto de 1885, el polvo se alzaba en pequeñas nubes bajo las pezuñas del caballo, mientras Rodrigo Mendoza cabalgaba por los páramos secos de Extremadura. El sol de agosto golpeaba despiadadamente la tierra agrietada, transformando el paisaje en un mar ondulante de calor que hacía bailar las encinas retorcidas en la distancia. No había huido. Esa palabra implicaba cobardía, y los Mendoza no eran cobardes. Simplemente había partido. Después de aquella noche terrible en la biblioteca de su padre, después de escuchar conversaciones que nunca debió oír, después de comprender finalmente qué clase de hombre había criado. El medallón de plata de la familia golpeaba contra su pecho, con cada movimiento del caballo, un recordatorio constante del peso de un apellido que ya no quería llevar. Don Alfonso Mendoza había construido la fortuna familiar sobre la sangre de otros, y Rodrigo había tardado 28 años en darse cuenta. Los gitanos son como las malas hierbas, hijo. Recordaba las palabras de su padre resonando en la biblioteca aquella noche fatídica. Hay que arrancarlas de raíz antes de que se extiendan. Chisao. Rodrigo había visto los documentos, las órdenes firmadas, los pagos a la Guardia Civil por servicios prestados durante la última guerra carlista. Su padre no solo había traicionado a los rebeldes carlistas, había vendido familias enteras por monedas de plata. Una ráfaga de viento seco trajo el olor a tomillo y romero mezclado con algo más ominoso, polvo en suspensión. Rodrigo alzó la vista hacia el horizonte occidental y sintió que se le secaba la garganta. Una pared de arena se alzaba contra el cielo azul cobalto, extendiéndose de norte a sur como los dedos de un gigante vengativo. Había visto tormentas de polvo antes, pero nunca una de esta magnitud. Calculó la distancia y la velocidad del viento. Tal vez podría encontrar refugio entre las rocas que se veían a lo lejos, tal vez. El primer latigazo de arena llegó como una bofetada. Su caballo, un andaluz gris llamado Trueno, se encabritó nervioso. Rodrigo le palmoteó el cuello tratando de calmarlo, mientras sus ojos buscaban desesperadamente cualquier formación rocosa que pudiera ofrecer protección. Pero era demasiado tarde. La tormenta los envolvió como una criatura viva y hambrienta. El mundo desapareció. El día se convirtió en noche anaranjada. El viento rugía con la furia de 1000 demonios, arrancando el aliento de los pulmones de Rodrigo y cegándolo con cortinas de arena que parecían sólidas. Trueno se movía sin rumbo, tan perdido como su jinete, siguiendo instintos equinos que en este infierno terrenal no servían de nada. Rodrigo se inclinó sobre el cuello del caballo, protegiéndose la cara con el brazo libre, mientras mantenía las riendas con mano férrea. La tormenta parecía personal, dirigida específicamente contra él, como si la tierra misma hubiera decidido cobrar las deudas de sangre de su familia. Cuando el viento finalmente murió 3 horas después, Rodrigo se incorporó lentamente. Su boca estaba llena de tierra, sus ojos llorosos e irritados. Trueno temblaba debajo de él, exhausto y desorientado. Alrededor de ellos se extendía un paisaje irreconocible. Las dunas de arena habían reconfigurado la topografía, borrando senderos y referencias que Rodrigo había memorizado. No tenía idea de dónde estaba. El primer día cabalgó en círculos, confiando en que reconocería algún hito familiar. El segundo día su water se agotó y tuvo que racionar las últimas gotas en el odre de cuero. El tercer día Trueno colapsó. Rodrigo se arrodilló junto al caballo que había sido su compañero durante 5 años, acariciando el cuello gris mientras Trueno respiraba trabajosamente. Los ojos del animal, normalmente brillantes y alertas, estaban opacos de agotamiento y deshidratación. «Lo siento, viejo amigo», murmuró Rodrigo, su voz ronca como papel de lija. «Te fallé». Trueno murió al atardecer y Rodrigo se quedó solo bajo un cielo que se teñía de púrpura y oro. Había agua en algún lugar. Tenía que haberla. Las encinas no crecían sin agua,
y había visto árboles en la distancia durante la tormenta. Se cargó al hombro las alforjas con las pocas provisiones que le quedaban y comenzó a caminar hacia donde creía que podría haber agua. Sus botas diseñadas para cabalgar, no para caminar largas distancias, pronto comenzaron a formar ampollas. El sol del cuarto día fue implacable. Al mediodía Rodrigo se tambaleaba. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Su lengua hinchada apenas cabía en su boca. El paisaje ondulaba delante de él como si estuviera bajo el agua, y no estaba seguro de si las sombras que veía moverse entre las encinas eran reales o alucinaciones. Fue entonces cuando escuchó el agua. El sonido lo golpeó como un puñetazo de esperanza. Un arroyo, pequeño, probablemente estacional, pero agua al fin. Rodrigo tropezó hacia el sonido, cayendo de rodillas al borde de un riachuelo que no era más grande que su brazo extendido, pero que corría claro y fresco entre las rocas. Se lanzó de bruces bebiendo desesperadamente, sin importarle el lodo que se mezclaba con el agua preciosa. Bebió hasta que su estómago protestó, luego se dejó caer de espaldas en la hierba seca mirando el cielo azul a través de las ramas de una encina centenaria. Había encontrado agua. Viviría otro día. No vio las sombras que se movían entre los árboles hasta que fue demasiado tarde. Tumbia. Cuando la conciencia regresó, el primer pensamiento de Rodrigo fue que había muerto y que el infierno era sorprendentemente específico respecto a la calidad de las cuerdas. Sus muñecas ardían donde las ataduras gruesas se clavaban en la piel. Sus hombros gritaban de dolor por haber sido forzados hacia atrás en un ángulo antinatural. Trató de moverse y descubrió que sus tobillos también estaban atados. Estaba sentado en arena que aún conservaba algo de la frescura de la noche, lo que significaba que era muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde. Forzó los ojos a abrirse. 8 mujeres formaban un semicírculo a su alrededor. No eran mujeres de pueblo ni colonas, eran guerreras. Cada una vestía cuero y flecos oscurecidos por el sol y el uso. Sus cabellos largos y sin atar, excepto por bandas de cuentas que cruzaban sus frentes, se movían ligeramente con la brisa del amanecer. Portaban armas con la comodidad casual de personas que habían nacido sosteniéndolas, y lo miraban con una expresión que no lograba interpretar completamente. No era curiosidad, no era hambre, era algo más frío, evaluación. La garganta de Rodrigo estaba demasiado seca para hablar, pero lo intentó de todos modos. El sonido que salió apenas era humano. Una de las mujeres, más joven que las otras, y con una cicatriz que le cortaba la ceja izquierda, dijo algo en un idioma que no entendía. Otra mujer le respondió su tono áspero. Una discusión comenzó rápidamente acalorada con gestos que claramente lo involucraban. Entonces el grupo se separó. La mujer que caminó entre ellas no necesitó anunciar su autoridad. Irradiaba de ella como calor de la piedra. Llevaba un tocado completo, plumas de águila extendiéndose detrás de su cabeza, y una corona de turquesa blanca y marrón adornaba sus brazos y garganta. Su rostro era llamativo de una manera que no tenía nada que ver con la suavidad, pómulos afilados, ojos oscuros que parecían catalogar todo en una sola mirada, labios presionados en una línea que sugería que había olvidado cómo sonreír años atrás. Se detuvo a 3 pies delante de él y lo estudió de la manera en que alguien podría estudiar un caballo en una subasta, revisando defectos, calculando valor. Rodrigo trató de enderezarse a pesar de las cuerdas, trató de encontrar su mirada con algo que se pareciera a la dignidad. Ella notó el esfuerzo. Una comisura de su boca se crispó, pero no era exactamente diversión. Cuando finalmente habló su español, era preciso, apenas tocado por el acento. Estabas muriendo. Te trajimos agua, te mantuvimos respirando. De nada. La voz de Rodrigo se quebró cuando respondió. Manera curiosa de mostrar gratitud. Las cuerdas parecen excesivas. Las cuerdas son necesarias. Inclinó la cabeza ligeramente, aún observándolo. Los hombres que despiertan en lugares desconocidos hacen cosas impredecibles. Preferimos la previsibilidad. Nosotras. Rodrigo miró a las otras mujeres, luego de vuelta a ella. ¿Dónde están vuestros hombres? Algo parpadeó en su expresión, demasiado rápido para nombrarlo. No tenemos hombres, ya no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, extrañas e imposibles. La mente de Rodrigo trató de procesar la logística de lo que estaba diciendo, y llegó a un callejón sin salida. Una tribu de solo mujeres. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Se estaba perdiendo algo fundamental.
La mujer dio un paso más cerca lo suficiente para que Rodrigo pudiera ver que el trabajo de cuentas en su tocado era intrincado tradicional, el tipo de artesanía que tomaba meses. Lo suficientemente cerca para ver que sus ojos no eran solo oscuros, estaban exhaustos. Parecía alguien que había dejado de dormir años atrás. «Mi nombre es Esperanza», dijo. «Y vas a ayudarnos quieras o no». Bitte sehr, Sir. «¿Ayudaros con qué, Holmes?» La expresión de Esperanza no cambió, pero algo en la posición de sus hombros sugería que se estaba preparando para su reacción para lo que venía después. «Vas a darme un heredero». Las palabras no se registraron al principio. Eran demasiado absurdas, demasiado desconectadas de la realidad. Rodrigo la miró fijamente, esperando la broma, la aclaración, cualquier cosa que hiciera que la oración tuviera sentido. Pero Esperanza simplemente se quedó allí parada observándolo procesarla, su rostro tallado en piedra. Detrás de ella las otras mujeres se habían quedado inmóviles esperando. Y Rodrigo se dio cuenta con horror creciente de que no estaba bromeando. La risa de Rodrigo salió áspera e incrédula. «Estás loca». Esperanza no se inmutó. «Soy práctica». «No puedes simplemente...». Tiró contra las cuerdas, sintió cómo se hundían más profundamente en sus muñecas. «No puedes mantener a un hombre prisionero y esperar que...». «Esto es una locura». «Esto es supervivencia». La voz de Esperanza permaneció nivelada, casi aburrida, como si estuvieran discutiendo patrones del clima. «Mi tribu se está muriendo. No tenemos hombres, no tenemos forma de continuar nuestro linaje. Apareciste en nuestro territorio solo, sin nadie que vaya a buscarte. No es locura, es oportunidad». La manera casual en que lo dijo hizo que el estómago de Rodrigo se revolviera. Miró más allá de ella hacia las otras mujeres, buscando cualquier signo de vacilación, cualquier pista de que esto fuera algún tipo de prueba o broma. Pero sus rostros no mostraban nada. Habían escuchado este discurso antes. Ya habían decidido. «Hay pueblos», dijo Rodrigo forzando su voz a mantenerse firme. «Puestos de comercio. Podrías encontrar hombres dispuestos. No necesitas...». «Sí necesitamos», lo cortó Esperanza. «No podemos ir a los pueblos. No podemos ser vistas. Nuestra supervivencia depende de permanecer ocultas del mundo que nos destruyó». Hizo una pausa y por un momento algo crudo parpadeó detrás de sus ojos. «Tomamos lo que el desierto nos trae. Y te trajo a ti». La mente de Rodrigo se aceleró a través de opciones. Razonar con ella, convencerla de que esto estaba mal. Pero la firmeza de su mandíbula le dijo que el razonamiento no funcionaría. Estas mujeres habían tomado su decisión antes de que él despertara. Él ya estaba decidido para ellas una solución a un problema que aún no entendía completamente. «¿Y si me niego?», preguntó. La expresión de Esperanza no cambió. «Entonces te soltamos en el desierto. 3 días en la dirección en la que ibas cuando colapsaste, sin agua, sin caballo, sin armas». Dejó que eso se asentara. «Estarás muerto antes del atardecer de mañana». No era una amenaza, era un hecho entregado con la misma certeza plana de alguien que declara que el fuego quema o que la piedra se hunde. Rodrigo sintió que su pecho se tensaba. Hablaba en serio cada palabra. Esto no era negociación, era presentación de términos. «Eso no es una elección», dijo. «No», estuvo de acuerdo Esperanza. «No lo es». La mujer con la ceja marcada por la cicatriz dijo algo áspero en su idioma. Esperanza respondió sin apartar la mirada de Rodrigo, su tono firme. La otra mujer presionó su punto gesticulando hacia él, claramente discutiendo. La respuesta de Esperanza fue corta y final. La mujer marcada guardó silencio, pero su expresión prometía que esta conversación no había terminado. Esperanza se volvió hacia Rodrigo. «Remedios piensa que deberíamos simplemente tomar lo que necesitamos y dejarte para los buitres después. No cree en la misericordia innecesaria». Esperanza dio otro paso más cerca, lo suficiente para que Rodrigo pudiera oler salvia y humo en su ropa. «La convencí de ofrecerte una oportunidad de cooperar, de ser tratado con dignidad en lugar de como ganado. Pero mi paciencia tiene límites». Se agachó llevando sus ojos al nivel de los de él. Tan cerca Rodrigo pudo ver las líneas finas alrededor de sus ojos, la manera en que los músculos de su mandíbula estaban tensos, el agotamiento apenas contenido que vivía en sus huesos. Parecía alguien que había estado en guerra tanto tiempo que había olvidado que la paz era posible.
Tienes hasta mañana para decidir, dijo Esperanza en voz baja. Coopera y vive como uno de nosotros. Niégate y muere libre en la arena. Extendió la mano y Rodrigo se encogió involuntariamente, pero ella solo le quitó el polvo del hombro. Su toque era impersonal clínico. Elige sabiamente, Rodrigo Mendoza. El desierto no ofrece segundas oportunidades. Se levantó y se alejó, sus guerreras la siguieron. Solo dos permanecieron atrás montando guardia. No lo miraron, no hablaron, solo observaron el horizonte, mientras Rodrigo se sentaba en la arena con las muñecas ardiendo, su mente girando a través de opciones imposibles. Y en algún lugar del campamento detrás de él, escuchó el sonido de voces de mujeres bajas y rítmicas, cantando algo que sonaba como oración o profecía o ambas. La noche cayó y nadie vino a desatar a Rodrigo. Sus hombros habían pasado de arder a entumecerse, lo que de alguna manera se sentía peor. Podía ver el campamento ahora extendido en una depresión natural, entre dos formaciones rocosas que lo harían invisible desde cualquier distancia. 15, tal vez 20 estructuras hechas de cuero y madera, organizadas en un círculo suelto alrededor de un pozo central de fuego. Eficiente, defendible. Estas mujeres sabían lo que hacían. Las contó mientras se movían por el campamento, 18 en total. La más joven parecía tener apenas 16 años, la mayor tal vez 50. Todas se movían con propósitos, sin movimientos desperdiciados. No estaban jugando a ser guerreras. Eran guerreras forjadas por la necesidad más que por la elección. Rodrigo las observó preparar la comida de la noche, tender las armas, revisar los suministros. Actividades normales del campamento. Excepto que no había nada normal en un campamento sin hombres, sin niños, sin sonido. De nada, excepto voces de mujeres en un idioma que no podía entender. ¿Dónde estaban las familias? La próxima generación. Si Esperanza quería un heredero tan desesperadamente, ¿dónde estaban los otros niños? La respuesta se asentó en su estómago como carne podrida. No había otros niños porque no había hombres para engendrarlos. Lo que sea que le hubiera pasado a esta tribu había sido lo suficientemente reciente para que los niños no hubieran crecido aún, o lo suficientemente catastrófico para que ninguno hubiera sobrevivido. La mujer, con la ceja marcada por la cicatriz Remedios, se acercó con una cantimplora. No pidió permiso antes de agarrar su mandíbula y forzar el agua entre sus labios. La mitad se derramó por su barbilla. No pareció importarle. Cuando la cantimplora estaba vacía, la dejó caer en la arena y se alejó sin una palabra. «Encantadora», murmuró Rodrigo ya. Perdió a su esposo y a sus dos hermanos. La voz vino de su izquierda. Una mujer mayor emergió de las sombras, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien cuyas articulaciones protestan cada paso. Su cabello estaba veteado de gris, su rostro marcado por décadas de sol y dificultades. «¿Le recuerdas lo que perdió? Preferiría que estuvieras muerto». «No puedo imaginar por qué no estoy ganando corazones», dijo Rodrigo. La mujer se bajó al suelo con un quejido suave, sentándose justo fuera de su alcance. «Mi nombre es Carmen. Soy la que argumentó contra mantenerte vivo. Aprecio la honestidad. La honestidad es todo lo que nos queda». Carmen lo estudió con ojos que no se perdían nada. «Te preguntas qué pasó con nuestros hombres». Todos preguntan eventualmente, incluso si están demasiado asustados para decirlo en voz alta. Rodrigo no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Llegaron asaltantes hace 3 temporadas», continuó Carmen, su voz vaciada de emoción por la repetición. «Querían nuestros caballos, nuestros suministros, nuestras tierras. Nuestros hombres los rechazaron, pero los asaltantes regresaron con más hombres y más y más». Hizo una pausa. «Para cuando terminó, cada hombre que teníamos se había ido, muertos defendiéndonos, y nos quedamos con una elección: dispersarnos y morir lentamente absorbidas en asentamientos que nunca nos aceptarían, o permanecer juntas y encontrar otra manera de sobrevivir. Así que decidisteis secuestrar hombres del desierto. Eres el primero». La boca de Carmen se crispó en algo que podría haber sido diversión. «Hemos estado buscando durante 3 años. La mayoría de los hombres que cruzan este territorio viajan en grupos o se mantienen en senderos establecidos donde no podemos arriesgarnos a ser vistas. Eres el primer loco lo suficientemente estúpido para cabalgar solo a través del desierto profundo.
Las palabras dolieron porque eran ciertas. Rodrigo había estado orgulloso de su habilidad para navegar solo, de confiar en sí mismo por encima de todos los demás. Ese orgullo lo había lo había llevado aquí atado y atrapado y enfrentando una elección que ningún hombre debería tener que hacer. Esperanza podría tener su elección de hombres dispuestos en cualquier pueblo, dijo Rodrigo. ¿Por qué esto? ¿Por qué forzarlo? Carmen lo miró durante un largo momento. Porque si vamos a los pueblos dejamos de existir. Nos convertimos en sus mujeres, sus sirvientas, su propiedad. Perdemos todo lo que nuestras madres y abuelas construyeron. De esta manera sobrevivimos en nuestros términos. Se levantó lentamente. Esperanza cree que eres diferente. Piensa que ve algo que vale la pena conservar. Yo creo que está desesperada y tomando decisiones peligrosas. Carmen comenzó a alejarse, luego se detuvo. Demuestra que estoy equivocada o demuestra que tengo razón. Pero decide rápidamente. Las mujeres desesperadas son malas captoras. Eventualmente se convierten en algo peor. Desapareció en la oscuridad, dejando a Rodrigo solo con 2 guardias silenciosas y 1000 preguntas ardientes. En la distancia Esperanza estaba de pie cerca del fuego central, su tocado removido, su largo cabello negro atrapando la luz del fuego. Estaba mirando directamente hacia él a través del campamento, su expresión indescifrable. Y Rodrigo se dio cuenta de que ya sea que aceptara o se negara, ya era parte de algo que no entendía completamente. Algo que no lo dejaría ir fácilmente. El amanecer llegó con Esperanza de pie sobre él, su sombra bloqueando el sol. Había venido sola, sin guardias, sin testigos. Solo ella y el cuchillo que sostenía suelto en una mano. El corazón de Rodrigo se golpeó contra sus costillas antes de darse cuenta de que estaba cortando las cuerdas de sus tobillos, no su garganta. «Levántate», dijo. Sus piernas gritaron cuando lo intentó. 3 días de deshidratación seguidos de una noche atado en una posición habían convertido sus músculos en piedra. Llegó hasta la mitad antes de tropezar. Esperanza atrapó su brazo, su agarre sorprendentemente fuerte, y lo estabilizó sin comentarios. Cuando sus piernas finalmente recordaron cómo funcionar, cortó las ataduras de sus muñecas. La sangre se apresuró de vuelta a sus manos en una ola de agujas. Rodrigo contuvo una maldición y flexionó sus dedos observando la circulación volver en incrementos dolorosos. Esperanza lo observó esperando. «¿Me dejas ir?», preguntó Rodrigo. «Te estoy dando una elección». Esperanza gesticuló hacia el borde oriental del campamento. «Camina en esa dirección durante mediodía. Llegarás a un sendero que usan las caravanas de comerciantes. Alguien te encontrará eventualmente. O morirás intentándolo. De cualquier manera serás libre». Rodrigo la miró fijamente. Esto no era lo que había esperado. «¿Y la otra opción?» «Quédate, no como prisionero». Los ojos oscuros de Esperanza sostuvieron los suyos. «Como socio. Danos una oportunidad de mostrarte quiénes somos antes de decidir que somos monstruos. Los socios generalmente no comienzan con secuestros». «No». Estuvo de acuerdo Esperanza. «Pero la gente desesperada comienza con lo que funciona». Se cruzó de brazos, el cuchillo aún colgando de sus dedos. «¿Quieres saber por qué tiene que ser yo quien porte el heredero? ¿Por qué no puedo simplemente elegir a cualquier mujer del campamento y dejar que ésta sea la carga de otra persona?» Rodrigo asintió lentamente. Esperanza estuvo silenciosa por un momento, su mirada distante. «Soy la última del linaje del jefe. Mi madre lideró esta tribu, su madre antes que ella, remontándose 7 generaciones ininterrumpidas. Nuestro pueblo cree que el liderazgo pasa a través de la sangre, a través de las mujeres que la llevan». Hizo una pausa. «Si muero sin un hijo, la línea termina. Y sin esa línea ya no somos una tribu. Solo somos supervivientes esperando dispersarnos». «Es una corona pesada», dijo Rodrigo. «Es la única que tengo». Algo crudo cruzó su rostro. «Observé a mi madre morir defendiendo este campamento. Observé a mi hermana caer a su lado. Se suponía que yo también debía morir, pero Carmen me arrastró lejos, me hizo correr mientras todos los que amé nos compraron tiempo con sus vidas». Los nudillos de Esperanza se blanquearon alrededor del mango del cuchillo. «No puedo rendirme. No puedo elegir un camino más fácil. Llevo esto o deshonro a cada persona que murió manteniéndome viva». Por primera vez desde de despertar en este campamento, Rodrigo vio más allá del exterior de la reina guerrera.
Vio a la mujer debajo, que apenas era mayor que él, cargando un peso que habría aplastado a la mayoría de las personas años atrás. No era cruel. Se estaba ahogando y agarrando cualquier cosa que flotara. ¿Por qué yo?, preguntó Rodrigo. Específicamente yo. Dijiste que era el primero en cruzar solo, pero ¿por qué no esperar por alguien mejor? Alguien más fuerte, más inteligente, más... Porque no tengo tiempo. La voz de Esperanza se quebró ligeramente. Se me están acabando las temporadas. La tribu se está quedando sin esperanza. ¿Y tú? Se detuvo, pareciendo reconsiderar sus palabras. Carmen tiene razón, estoy desesperada. Pero también soy buena juez del carácter. Te he estado observando desde que despertaste. La manera en que nos miras, no con odio, con confusión, sí ira ciertamente, pero también curiosidad. Estás tratando de entender en lugar de simplemente condenar. Dio un paso más cerca, lo suficiente para que Rodrigo pudiera ver el agotamiento en sus ojos, la manera en que sus manos temblaban ligeramente antes de forzarlas a quedarse quietas. Necesito a alguien que pueda ver más allá de la situación hacia las personas dentro de ella, dijo Esperanza en voz baja. Necesito a alguien que no se someta solo por miedo, sino que podría elegir quedarse porque ve valor en lo que estamos tratando de preservar. Encontró sus ojos. Pienso que podría ser tú, pero podría estar equivocada. Y si lo estoy, deberías irte ahora antes de que desperdicie más esperanza en un recipiente vacío. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, honestas y brutales, y más vulnerables de lo que Rodrigo había esperado. Esta no era una captora haciendo demandas. Era una mujer admitiendo que estaba apostando todo en un extraño y aterrorizada de perder. Detrás de ellos el campamento estaba despertando completamente. Las mujeres emergían de sus refugios comenzando el trabajo del día. Remedios estaba cerca del pozo de fuego, brazos cruzados, observando con desaprobación obvia. Carmen se sentaba fuera de su morada, sus ojos antiguos, rastreando cada movimiento entre Esperanza y Rodrigo. Un día, se escuchó decir Rodrigo. Dame un día para ver tu tribu, para entender lo que estás protegiendo. Entonces decidiré. Los hombros de Esperanza se relajaron ligeramente, el alivio filtrándose a través de su control rígido. Un día, eso es todo lo que pido. Esperanza condujo a Rodrigo a través del campamento mientras el sol subía más alto. Las mujeres detuvieron su trabajo para mirar. Algunas con hostilidad abierta, otras con curiosidad cautelosa. Remedios siguió su movimiento con disgusto apenas contenido. Rodrigo mantuvo sus manos visibles, su postura no amenazante, agudamente consciente de que un movimiento equivocado podría convertir esta tregua frágil en violencia. El campamento era más grande de lo que había calculado. Más allá del círculo principal de viviendas había áreas de almacenamiento excavadas en la cara de roca, un corral que albergaba 6 caballos y un arsenal de armas que hizo que se le apretara la garganta. Estas mujeres no solo estaban sobreviviendo, estaban preparadas para la guerra. «Cazamos», dijo Esperanza gesticulando hacia donde 3 mujeres estaban desollando un venado. «Comerciamos con asentamientos distantes usando intermediarios que no saben dónde acampamos. Hemos aprendido a necesitar muy poco del mundo exterior». «Suena solitario», dijo Rodrigo. «La supervivencia a menudo lo es». Esperanza se movió más allá del sitio de carnicería, hacia un grupo de mujeres más jóvenes trabajando cuero. «Esta es Ayasha, nuestra curandera». La mujer que alzó la vista tenía ojos bondadosos y manos manchadas con tintes de plantas. Estudió a Rodrigo con interés profesional, notando las quemaduras de cuerda en sus muñecas, la deshidratación aún evidente en su rostro. «Necesita té de corteza de sauce», dijo Ayasha en español acentuado, «y mejor comida de la que le hemos estado dando». «Ya no es un prisionero», replicó Esperanza. Las cejas de Ayasha se alzaron. «Elección audaz». Elección desesperada. La voz de Remedios se coló. Había seguido su mano descansando en el cuchillo en su cinturón. Huirá en el momento en que le demos la espalda. Rodrigo encontró su mirada hostil. Si fuera a huir, lo habría hecho cuando Esperanza cortó las cuerdas. Tal vez solo estás esperando una mejor oportunidad. Remedios se acercó deliberadamente, invadiendo su espacio. Tal vez estás planeando degollar gargantas en la noche cuando estemos durmiendo. Remedios que... La voz de Esperanza llevaba advertencia. Suficiente. Estás apostando nuestra supervivencia en un hombre que encontramos muriendo en la arena. La ira retorció el rostro de Remedios.
Un hombre que no sabe nada sobre nosotros no le importamos nada que nos usará, y se irá en el momento que le convenga, porque eso es lo que hacen los hombres. El dolor crudo en su voz le dijo a Rodrigo todo sobre lo que había perdido, lo que le había sido arrebatado. Entendía su odio porque se lo había ganado justificado por la experiencia. Estas mujeres tenían todas las razones para no confiar en él. «Tienes razón», dijo Rodrigo en voz baja. Remedios parpadeó tomada desprevenida. «No te conozco, no entiendo por lo que has pasado, y si nuestras situaciones fueran al revés, probablemente querría que estuvieras muerto también». Remedios apretó más la mano en su cuchillo. «Pero no soy los hombres que mataron a tu familia», continuó Rodrigo. «Solo soy alguien que se perdió, y estoy tratando de entender qué es esto». Gesticuló hacia el campamento, hacia todas ellas, realmente antes de tomar cualquier decisión. Algo cambió en la expresión de Remedios. No perdón ni siquiera aceptación, pero tal vez la más pequeña grieta en su odio. Se dio vuelta y se alejó sin otra palabra. La mano de Esperanza rozó el hombro de Rodrigo breve y casi vacilante. Eso estuvo bien hecho. Antes de que Rodrigo pudiera responder, el grito de una niña cortó el campamento. Ambos giraron hacia el sonido. Cerca del corral, una niña no mayor de 6 años había trepado a través de la cerca y estaba parada directamente frente a una cabra montés asustada. Las orejas del animal estaban echadas hacia atrás, sus ojos rodando blancos. Una coz podría matarla. Rodrigo se movió sin pensar. Años trabajando con animales anularon todo lo demás. Saltó la cerca colocándose entre la niña y el animal. Su voz descendió al tono bajo y calmado que todo buen vaquero aprendía. La cabra resopló pataleando, pero no embistió. Rodrigo siguió hablando, mantuvo sus movimientos lentos y deliberados hasta que las orejas del animal se movieron hacia adelante y la tensión dejó sus músculos. Solo entonces tomó a la niña aterrorizada y la llevó de vuelta al lugar seguro. Una mujer se apresuró hacia adelante, lágrimas corriendo, tomando a la niña de los brazos de Rodrigo con gratitud desesperada. Habló rápidamente en su idioma, abrazando a su hija, mirando entre Rodrigo y Esperanza con una expresión entre shock y alivio. Esperanza tradujo: «Te está agradeciendo. Esa es su única hija, la última nacida antes de las incursiones». Rodrigo miró a la pequeña niña, tal vez de 6 años, aferrándose a su madre. La última niña. Pensó en lo que Carmen había dicho. 3 años desde que murieron los hombres. Eso significaba que esta niña era probablemente la persona más joven en todo el campamento. Sin bebés, sin niños pequeños, sin futuro, a menos que algo cambiara. El peso de lo que Esperanza había estado tratando de decirle finalmente se asentó en su pecho. Esto no era abstracto, no era filosófico. Estas mujeres no estaban tratando de atraparlo por crueldad. Estaban observando todo su mundo morir una generación a la vez. Esperanza se paró junto a él tan cerca que sus hombros casi se tocaban. ¿Ahora entiendes? Rodrigo observó a la madre cargar a su hija lejos, observó a las otras mujeres regresar a su trabajo con expresiones pesadas. Sí, estoy comenzando a entender. Question más. Esa noche Esperanza invitó a Rodrigo a comer con el consejo de ancianas. 5 mujeres se sentaron alrededor de un pequeño fuego fuera de la vivienda de Carmen, sus rostros tallados por años y pérdidas. No ocultaron su escrutinio. Cada movimiento que Rodrigo hizo fue catalogado juzgado pesado contra cualquier estándar que hubieran desarrollado para evaluar al hombre que podría determinar el futuro de su tribu. Carmen le pasó carne seca y algo que parecía pan plano: «Salvaste a la hija de Marisol hoy». Cualquiera lo habría hecho. No cualquiera. La mujer a la izquierda de Carmen habló en español fuertemente acentuado. Muchos hombres habrían dejado que la niña aprendiera una lección dura. Arriesgaste las pezuñas de la cabra sin vacilación. Rodrigo se encogió de hombros incómodo con el elogio. He trabajado con animales la mayor parte de mi vida. No fue valentía, solo reflejo. El reflejo revela carácter, dijo Carmen. Puedes mentir con palabras. Tu cuerpo dice la verdad. Comieron en silencio por un rato. Rodrigo podía sentir preguntas acumulándose en el aire, no dichas pero urgentes. Finalmente Esperanza rompió la quietud. Cuéntanos sobre tu vida antes del desierto. Rodrigo masticó lentamente considerando. No hay mucho que contar. Trabajé en ranchos desde Texas hasta Extremadura. Nunca me quedé en ningún lugar mucho tiempo. Preferí moverme a establecerme. ¿Por qué?, preguntó Esperanza.
La pregunta era simple, pero la respuesta no. Rodrigo miró fijamente al fuego tratando de encontrar palabras para algo que nunca había examinado completamente. Supongo que estaba huyendo de algo que no podía nombrar. Cada lugar comenzaba a sentirse vacío después de un tiempo, como si estuviera esperando algo que nunca aparecía. Y ahora... La voz de Esperanza era suave. Este lugar se siente vacío. Rodrigo encontró sus ojos a través del fuego. No, se siente lo opuesto. Demasiado lleno, demasiado pesado. Como si hubiera más significado aquí de lo que sé qué hacer con él. Algo pasó entre ellos en ese momento. Reconocimiento, tal vez. Dos personas que habían estado huyendo de cosas diferentes de repente detenidas en el mismo lugar imposible. Una de las ancianas dijo algo en su idioma. Carmen asintió y se volvió hacia Rodrigo. Dice que tienes ojos tristes, los ojos de alguien que ha estado solo demasiado tiempo. Probablemente cierto, admitió Rodrigo. Esperanza se levantó abruptamente. Camina conmigo. No era una petición. Rodrigo la siguió lejos del fuego, pasando el borde del campamento hacia donde el desierto se extendía infinito bajo estrellas tan brillantes que parecían pintadas. El aire nocturno estaba frío después del calor del día. Esperanza se envolvió los brazos alrededor de sí misma, y por primera vez se veía pequeña e incierta. «Necesito que entiendas algo», dijo sin mirarlo. «Lo que te estoy pidiendo no es solo sobre un heredero, es sobre Esperanza. Estas mujeres han estado observando su mundo morir durante 3 años. Cada mañana despiertan sabiendo que estamos un paso más cerca de la extinción. Necesitan creer que mañana puede ser diferente de hoy. Es mucha presión para poner en un extraño. Lo es». Esperanza finalmente se volvió para enfrentarlo. «Pero ya no te sientes como un extraño, no para mí». La admisión tomó a Rodrigo desprevenido. Las defensas de Esperanza habían sido impenetrables desde el momento en que había despertado atado en la arena. Ahora se estaban agrietando mostrando a la mujer debajo de la corona y la carga. «Observé a todos los que amo morir», continuó Esperanza, su voz apenas por encima de un susurro. «Sostuve a mi madre mientras se desangraba por heridas que recibió defendiéndome. Quemé el cuerpo de mi hermana porque no quedaba nadie más para hacerlo. Y cada día desde entonces he tenido que ser fuerte, he tenido que estar segura, he tenido que convencer a todos de que sabía lo que estaba haciendo». «Los amamos». Sus manos temblaban ahora, pero no sé. Estoy aterrorizada cada momento de que voy a fallarles, de que mis decisiones serán las que finalmente nos rompan. Sin pensar, Rodrigo extendió la mano y tomó la suya. Ella se tensó luego, se relajó sus dedos curvándose alrededor de los suyos. Su piel estaba callosa por el trabajo, tibia a pesar del aire frío. «No vas a fallarles», dijo Rodrigo. «Cualquiera que luche tan duro no sabe cómo rendirse». Los ojos de Esperanza brillaron en la luz de las estrellas. «¿Y tú, eres un hombre que se rinde o eres un hombre que se queda?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, enorme e imposible. Rodrigo sabía que lo que dijera a continuación cambiaría todo. Para ella, para la tribu, para él mismo. Pensó en su vida antes del desierto, el movimiento infinito, el vacío que lo había llevado más y más profundo al aislamiento, hasta que casi muere por ello. Pensó en la pequeña niña en el corral, en la sabiduría cansada de Carmen, en el odio justificado de Remedios en mujeres que se negaban a rendirse incluso cuando el mundo había tomado todo. Pensó en Esperanza parada aquí en la oscuridad, dejándolo ver su miedo porque pensaba que él podría ser alguien en quien valía la pena confiar con ello. «No sé todavía», dijo Rodrigo honestamente. «Pero no estoy huyendo esta noche». El agarre de Esperanza se apretó en su mano. «Entonces quédate esta noche, y mañana por la noche, y la noche después. Quédate hasta que sepas». Pasaron 3 días. Rodrigo trabajó junto a las mujeres aprendiendo sus ritmos, su idioma, la manera en que habían construido una sociedad funcional de las cenizas de la catástrofe. Reparó cercas, cuidó caballos, ayudó a cazar. El trabajo se sentía bien con propósito, de una manera que su deriva sin rumbo nunca había tenido. Remedios aún lo observaba con sospecha, pero había dejado de alcanzar su cuchillo cuando se acercaba. Carmen asentía con aprobación cuando arreglaba un sistema de almacenamiento de agua que había estado goteando. Incluso la pequeña niña, cuyo nombre había aprendido que era Paloma, sonreía cuando lo veía. Y Esperanza...
Ella estaba en todas partes y en ninguna parte simultáneamente, presente y distante. Rodrigo la atrapaba observándolo a veces su expresión sin protección por un momento antes de que regresara la máscara de la reina. No habían hablado privadamente desde esa noche bajo las estrellas, pero algo había cambiado entre ellos. Una conciencia que zumbaba en el aire cuando estaban cerca. En la cuarta mañana una exploradora se acercó al campamento. Una de las vigías que había estado monitoreando las rutas comerciales. Habló urgentemente con Esperanza gesticulando hacia el este. Rodrigo captó suficientes palabras para entender caravanas de comerciantes dirigiéndose al norte pasando lo suficientemente cerca para interceptar. Esperanza lo encontró cerca del corral una hora después, su rostro cuidadosamente neutral. Hay una caravana a mediodía de viaje al este. Si sales ahora puedes alcanzarlos antes del atardecer. Te llevarán al asentamiento más cercano. Desde allí puedes ir a donde quieras. Hizo una pausa. Esta es tu oportunidad. Nadie te detendrá. Rodrigo la miró tratando de leer más allá de la máscara. ¿Quieres que me vaya? Quiero que elijas libremente. La voz de Esperanza era firme, pero sus manos la traicionaron retorciéndose juntas. Si te quedas porque tienes miedo del desierto o porque piensas que no tienes otra opción, entonces fallé. Habré forzado algo que solo debería darse voluntariamente. ¿Y si me voy? Entonces seguimos sobreviviendo, seguimos buscando. Esperamos que el desierto nos traiga a alguien más antes de que sea demasiado tarde. Esperanza finalmente encontró sus ojos. No te odiaré por elegirte a ti mismo. Eso no es debilidad, es honestidad. Rodrigo nunca había escuchado a alguien con poder hablar así, con tal honestidad cruda y sin defensa. Esperanza podría haberlo manipulado, jugado con la culpa o la obligación. En cambio, le estaba entregando la libertad y llamándolo lo correcto. Necesito pensar, dijo Rodrigo. Esperanza asintió y se alejó, su columna vertebral recta a pesar del peso presionando sus hombros. Kelm. Rodrigo pasó la tarde en el borde del campamento mirando fijamente el horizonte. El este significaba escape. El este significaba regresar a la vida que había conocido, el movimiento constante, el vacío que lo había llevado al desierto en primer lugar. Sería libre. Pero ¿qué valía la libertad si no tenías a dónde querías ir? Pensó en las mujeres en este campamento, en cómo habían perdido todo y se habían negado a rendirse, en la sabiduría de Carmen y la protección feroz de Remedios y la curación suave de Ayasha. En Paloma, la última niña que merecía crecer, sabiendo que no era el final de la historia de su pueblo, en Esperanza, que cargaba peso imposible y nunca dejaba que la aplastara. El sol se estaba poniendo cuando Rodrigo caminó hacia la vivienda de Esperanza. Ella se sentaba afuera, su tocado removido, su largo cabello negro suelto y cayendo más allá de sus hombros. Se veía más joven, sin los adornos ceremoniales, más vulnerable. Lo vio acercarse y se levantó, su cuerpo tenso, preparándose para el rechazo. Rodrigo se detuvo frente a ella. «No me voy». El aliento de Esperanza se atrapó. «¿Estás seguro?» No, sí», admitió Rodrigo. «Estoy aterrorizado. No sé si soy lo suficientemente fuerte para lo que necesitas. No sé si soy lo suficientemente bueno para lo que mereces. Pero sé que huir no me ha hecho feliz. Y sé que por primera vez en años siento que importo, que lo que hago realmente significa algo». La mano de Esperanza se alzó lentamente, vacilante, hasta que sus dedos tocaron su rostro. Su palma estaba tibia contra su mandíbula, su toque suave, de una manera que contradecía todo sobre el exterior de la reina guerrera. Tan cerca Rodrigo podía ver las motas de oro en sus ojos oscuros, la manera en que sus labios se separaban ligeramente mientras lo miraba. «Importas», susurró Esperanza. «No por lo que puedes darnos, por quien eres». El espacio entre ellos desapareció. Rodrigo no estaba seguro de quién se movió primero, pero de repente los brazos de Esperanza estaban alrededor de su cuello y sus manos encontraron su cintura, y se estaban sosteniendo el uno al otro como dos personas que habían estado ahogándose y finalmente encontraron tierra sólida. «Elijo esto», dijo Rodrigo contra su cabello. «Te elijo a ti, los elijo a ellos. No porque tenga que hacerlo, porque quiero hacerlo». Esperanza se apartó lo suficiente para encontrar sus ojos. Las lágrimas se derramaban por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Realmente sonriendo, abierta y sin protección, y devastadoramente hermosa. «Bienvenido a casa, Rodrigo Mendoza».
Pero en el momento en que pronunció su apellido algo cambió en su expresión. Una sombra cruzó sus características tan rápida que Rodrigo casi la perdió. Esperanza... Ella sacudió la cabeza forzando la sonrisa de vuelta. Nada, solo... Bienvenido a casa. Pero Rodrigo había visto ese momento de reconocimiento, ese destello, de algo que podría haber sido horror o memoria o ambos, y se preguntó qué secretos aún estaban enterrados entre ellos esperando ser desenterrados. La ceremonia fue planeada para el amanecer cuando el aire del desierto aún estaba fresco, y el cielo se pintaba en tonos de naranja y púrpura. Toda la tribu se reunió en un círculo, cada mujer presente para atestiguar lo que habían luchado tanto por hacer posible. Pero 3 días antes de la ceremonia, mientras Rodrigo ayudaba a Carmen a reparar una carpa dañada por el viento, la anciana se detuvo en su trabajo. «Hay algo que necesitas saber», dijo sin mirarlo, «sobre cómo murieron realmente nuestros hombres». Rodrigo dejó de trabajar con las cuerdas. Esperanza dijo que fueron asaltantes. No mentía, pero no te dijo toda la verdad. Carmen finalmente lo miró, sus ojos ancianos pesados con secretos. Nuestros hombres no eran solo víctimas de bandidos comunes, eran carlistas. La palabra golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Conocía esa historia. Su padre se la había contado muchas veces con orgullo. «Lucharon en la última guerra», continuó Carmen. «Cuando los liberales finalmente ganaron, nuestros hombres se negaron a entregar sus armas. Se negaron a someterse, así que vinieron por ellos». ¿Quiénes vinieron? Tabaral, la Guardia Civil y los señores que los apoyaban. La voz de Carmen se endureció. Hombres que habían prometido amnistía y luego rompieron sus promesas, que vendieron ubicaciones de campamentos carlistas por monedas de plata. Rodrigo sintió que su estómago se encogía. Carmen. El padre de Esperanza, Esteban Herrera, era comandante de una unidad carlista que operaba en estas tierras. Un buen hombre, un hombre honrado. Carmen hizo una pausa estudiando el rostro de Rodrigo. Fue traicionado en su última batalla por un señor local que había prometido apoyo. En cambio, llevó a la Guardia Civil directo a su campamento. Las manos de Rodrigo comenzaron a temblar. ¿Quién lo traicionó? Carmen lo miró durante un largo momento como si estuviera midiendo qué tan preparado estaba para la verdad. Don Alfonso Mendoza. El mundo se detuvo. El nombre colgó en el aire entre ellos como una hoja de cuchillo, cortando a través de todo lo que Rodrigo pensaba que sabía sobre sí mismo, sobre su lugar aquí, sobre el amor que había estado construyendo con Esperanza. «No», susurró. «No puede ser». «Lo siento, muchacho». La voz de Carmen era gentil, llena de una lástima que hacía que la verdad fuera peor. «Esperanza no sabe quién eres. Si supiera que llevas ese apellido». Rodrigo se levantó bruscamente, alejándose del trabajo a medias, sus pensamientos girando. Todo se estaba desmoronando. El amor que había encontrado, la familia que había elegido, el propósito que había descubierto, todo construido sobre una mentira de omisión. Su padre. Su maldito padre había destruido estas vidas mucho antes de que él apareciera para enamorarse de la mujer cuya familia había vendido por dinero. «¿Qué hago?», preguntó apenas consciente de haber hablado en voz alta. «Le dices la verdad», respondió Carmen. «O te vas antes de que descubra por sí misma. Pero no puedes casarte con ella llevando este secreto. Eso sería deshonrarla de nuevo». Tío Sartadeu. Rodrigo caminó por el desierto esa noche luchando con una elección que parecía imposible. ¿Cómo le decías a la mujer que amabas que tu familia había destruido la suya? ¿Cómo enfrentabas el hecho de que tu sangre estaba manchada con la sangre de los suyos? Recordó fragmentos de conversaciones de su infancia, su padre hablando de la necesidad de orden después de las guerras carlistas. Alfonso Mendoza siempre se había presentado como un patriota, un hombre que había hecho sacrificios difíciles por el bien de España. Rodrigo nunca había preguntado qué clase de sacrificios. Nunca había querido saber. Ahora sabía, y la verdad era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Cuando regresó al campamento antes del amanecer, encontró a Esperanza despierta esperándolo. Estaba sentada junto a un fuego pequeño fuera de su vivienda, envuelta en una manta, sus ojos reflejando las llamas. «Carmen me dijo que hablaste con ella», dijo sin preámbulos. Rodrigo se detuvo, su corazón golpeando contra sus costillas. «Esperanza». «Siéntate». No era una petición.
Rodrigo se sentó a través del fuego de ella, el calor haciendo que sus ojos lloraran. O tal vez eran lágrimas de verdad. Mi padre, comenzó Esperanza, su voz cuidadosamente controlada. Era el hombre más honorable que he conocido. Luchó por lo que creía que era correcto. Murió porque confió en la palabra de alguien que no la merecía. Esperanza levantó algo del suelo junto a ella, un medallón de plata en una cadena rota. Esto pertenecía al hombre que lo traicionó. Lo encontramos en el campamento después de la masacre, perdido en la lucha. Sus ojos encontraron los de Rodrigo a través de las llamas. Reconocí el escudo de armas el día que despertaste, pero pensé que tal vez lo habías encontrado o robado. Pensé que tal vez los apellidos eran una coincidencia. Rodrigo miró el medallón, reconociendo inmediatamente el escudo de armas de su familia, un roble con raíces profundas grabado en plata, el mismo símbolo que había estado golpeando contra su pecho durante años. ¿Cuánto tiempo has sabido?, preguntó. Desde el primer día. La voz de Esperanza se quebró ligeramente. Pero no quería creerlo. Quería creer que eras diferente. Que tal vez el destino me había enviado a alguien que podía ayudarme a sanar en lugar de causar más dolor. Rodrigo extendió la mano hacia ella, pero Esperanza retrocedió. ¿Sabía?, preguntó. ¿Sabías lo que tu padre había hecho cuando viniste aquí? No. La palabra salió como un gemido. No hasta que Carmen me lo dijo. Esperanza, tienes que creerme. Si hubiera sabido... ¿Qué? Los ojos de Esperanza brillaron peligrosamente. Nunca habrías venido. Habrías tomado un camino diferente a través del desierto. Esto no es culpa tuya, Rodrigo. Es destino jugando una broma cruel. Se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro. ¿Sabes qué es lo peor? Que me enamoré de ti. A pesar de saber quién eras, a pesar de ver ese maldito escudo de armas todos los días, me enamoré del hombre que pensé que podría ser. Y ahora... Esperanza se detuvo mirándolo a través del fuego que crepitaba entre ellos. Ahora no sé qué pensar, no sé si eres la bendición que he estado pidiendo o la maldición final que mi familia merece. Rodrigo se levantó, moviéndose lentamente alrededor del fuego hacia ella. Soy solo un hombre que se perdió en el desierto, un hombre que encontró algo por lo que vale la pena luchar y que está dispuesto a renunciar a todo lo demás por ello. Incluyendo tu nombre. Especialmente mi nombre. Rodrigo se quitó su propio medallón, el que había llevado toda su vida, y lo arrojó al fuego. El metal se ennegreció mientras las llamas lo engulleron. No soy Alfonso Mendoza. No soy responsable de sus crímenes. Soy quien elijo ser a partir de ahora. Esperanza lo observó quemar, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. ¿Y quién eliges ser? Rodrigo de las Encinas. Un hombre que ama a una mujer llamada Esperanza. Un hombre que quiere ayudar a reconstruir lo que su familia destruyó si ella se lo permite. Por un largo momento solo estuvieron de pie allí, el fuego crepitando entre ellos, años de dolor y traición y amor imposible pesando en el aire. Finalmente Esperanza habló. Mi tribu nunca entendería. Remedios querría tu sangre. Las ancianas verían esto como una abominación. Entonces no se lo digamos hasta después de la ceremonia. Rodrigo dio otro paso hacia ella. Cásate conmigo como Rodrigo de las Encinas. Déjame demostrar quién soy realmente antes de que juzgues de dónde vengo. Y si no puedo olvidar, y si cada vez que te miro veo a tu padre, entonces me iré. Pero dame una oportunidad de mostrarte que no soy él. Tío. Esperanza cerró los ojos luchando consigo misma. Esto es una locura. Esto es amor. Y el amor siempre ha sido un poco loco. Cuando abrió los ojos había tomado su decisión. Una oportunidad. Pero si alguna vez me mientes otra vez, si alguna vez me ocultas algo importante, se acabó. ¿Entendido? Entendido. Esperanza extendió la mano tomando la suya. Entonces cásate conmigo al amanecer, Rodrigo de las Encinas, y que Dios nos ayude a ambos. Tals. La ceremonia tuvo lugar como estaba planeada, con todo el ritual y la tradición que Carmen y las ancianas pudieron reunir. Rodrigo y Esperanza se pararon en el círculo de mujeres vestidos con ropas tradicionales que Ayasha había teñido con patrones sagrados. Carmen realizó el ritual hablando palabras en el idioma antiguo que Rodrigo estaba comenzando a entender.
palabras sobre continuidad y supervivencia, sobre elegir familia, en lugar de heredarla sobre el coraje requerido para comenzar de nuevo, después de que todo se hubiera perdido. Ató un cordón tejido alrededor de sus manos unidas, la fibra áspera contra la piel de Rodrigo, pero sólida, real, uniéndolo a este momento y esta elección. Esperanza pronunció sus votos en español para que Rodrigo entendiera cada palabra. Te acepto como compañero, como igual, como el que estará conmigo en la reconstrucción de lo que fue roto. No como propiedad, no como prisionero, como familia. La voz de Rodrigo fue firme cuando respondió: elijo esta vida, esta gente, este futuro. No porque me forzaron, porque estaba perdido y me mostraste dónde pertenezco. Cuando Carmen desató el cordón, la tribu estalló en uleos, un sonido de celebración que se hizo eco en las formaciones rocosas que rodeaban su valle oculto. Mujeres que habían observado a Rodrigo con sospecha ahora se acercaron con aceptación, tocando su hombro, ofreciendo palabras en su idioma, que reconocía como bienvenida y bendición. Incluso Remedios se acercó. No sonrió, pero el odio había dejado sus ojos. Demuestra que eres digno de ella. Eso es todo lo que pido. Todos los días, prometió Rodrigo, por el resto de mi vida. Remedios asintió una vez y se alejó satisfecha. La celebración continuó durante la mañana. Apareció comida de suministros cuidadosamente atesorados, y por una vez las mujeres se permitieron alegría en lugar de solo supervivencia grim. Rodrigo observó a Paloma jugar con otros niños. Sí, no se corrigió. No había otros niños, solo Paloma, la última niña cuya risa se extendía por el campamento. Por primera vez no se sintió como la última de algo, se sintió como el comienzo. Dios. Más tarde, cuando el sol subió alto y el campamento regresó a sus ritmos diarios, Esperanza llevó a Rodrigo a su vivienda. Adentro era simple pero cuidadosamente mantenido, mantas tejidas con patrones intrincados, cestas de almacenamiento que contenían artículos personales, un espacio que había sido suyo solo ahora compartido. Se sentaron juntos en la sombra fresca, hombros tocándose, dedos entrelazados, sin prisa, sin presión. Solo dos personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles y decidido que lo imposible valía la pena luchar por ello. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rodrigo. Esperanza recostó su cabeza contra su hombro. Ahora vivimos, construimos, esperamos. Hizo una pausa. Y cuando llegue el momento, cuando estemos listos, le damos a esta tribu el futuro que han estado esperando. Una niña. Un comienzo, corrigió Esperanza. El primero de muchos si los espíritus son benévolos. No solo de nosotros. Que tú estés aquí eligiéndonos les muestra a las otras mujeres que tal vez hay hombres dignos de confianza. Tal vez podamos encontrar otros cuidadosamente, lentamente. Pero la posibilidad existe ahora donde no existía antes. Rodrigo entendió lo que quería decir. Él no era solo el compañero de Esperanza, era prueba de que la tribu podía sobrevivir al contacto con el mundo exterior sin perderse. Un puente entre lo que habían sido y lo que podrían llegar a ser. Los meses pasarían antes de que Esperanza le dijera que estaba llevando su hijo. Casi un año antes de que esa niña, una hija con los ojos oscuros de su madre y la mandíbula obstinada de su padre, tomara su primer aliento en este valle oculto. Pero eso era futuro, eso era Esperanza hecha carne. En este momento Rodrigo de las Encinas se sentó con su esposa, la mujer que había salvado su vida al capturarla, y sintió algo que nunca había sentido antes: completud. El desierto le había quitado todo, lo había despojado hasta no dejar nada. Lo había forzado a elegir lo que realmente quería cuando todas las distracciones se desvanecieron. Y lo que había elegido era esto: familia, propósito, una vida que significaba algo más allá de su propia supervivencia. Se había perdido en el desierto y había encontrado una tribu que lo necesitaba. Pero la verdad era la más simple y más profunda: se habían necesitado el uno al otro. Y eso era suficiente para construir un futuro. 3 años después, cuando una patrulla de la Guardia Civil finalmente encontró su valle oculto, no encontraron un campamento de viudas desesperadas escondiéndose de la civilización. Encontraron una comunidad próspera de familias con niños corriendo entre las tiendas y hombres trabajando junto a las mujeres que una vez habían sido guerreras solitarias. Rodrigo había mantenido su promesa, había ayudado a otras mujeres a encontrar compañeros dignos, hombres que entendían que se estaban uniendo a algo más grande que ellos mismos. Cuando el capitán de la Guardia Civil preguntó quién estaba a cargo,
Fue Esperanza quien se adelantó ahora vestida como la matrona de una comunidad próspera, en lugar de la reina guerrera de supervivientes desesperados. «Soy Esperanza de las Encinas», dijo, y su voz no llevaba el peso de la desesperación, sino el poder de alguien que había reconstruido su mundo desde las cenizas. «Y este es nuestro hogar». El capitán miró alrededor del valle próspero a los niños que se escondían detrás de las faldas de sus madres, a los hombres que habían dejado de trabajar pero no habían alcanzado armas. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó. «Ninguno en absoluto», respondió Esperanza. «Solo una familia viviendo en paz». Y después de algunas preguntas de rutina, la Guardia Civil se fue marcando su mapa para mostrar que esta área estaba habitada por colonos pacíficos. No había razón para regresar. Esa noche, mientras Esperanza acostaba a su hija, la niña preguntó: «Mami, ¿por qué vinieron esos hombres? Para asegurarse de que estuviéramos a salvo, mi corazón». «Estamos a salvo». Esperanza miró a través de su hogar próspero a su esposo, ayudando a los otros hombres a asegurar las herramientas de la jornada, a las mujeres que una vez habían sido guerreras, ahora ayudándose unas a otras con las tareas nocturnas. 3 años atrás habían sido sobrevivientes. Ahora eran una comunidad. «Sí», dijo besando la frente de su hija. «Estamos a salvo, estamos en casa y nunca más estaremos solos». Rodrigo apareció en la entrada sonriendo a su esposa e hija. Había encontrado su lugar en el mundo no al buscar aventuras solitarias, sino al elegir estar donde lo necesitaban. El desierto seguía siendo vasto e implacable más allá de su valle, pero ya no era un lugar de muerte y desolación. Era el lugar donde había aprendido que a veces perderse era la única manera de ser encontrado. Si te ha emocionado esta historia de segundas oportunidades y amor que trasciende el pasado, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. En los comentarios cuéntanos, ¿crees que el amor puede superar los errores del pasado? ¿Qué harías en el lugar de Rodrigo? Tu apoyo significa todo para nosotros y nos permite seguir trayendo estas historias del corazón español que celebran el poder de la familia elegida y la redención. Nos vemos en la próxima historia donde el destino y el coraje se encuentran de maneras que nunca esperarías.